la Avenida de Mayo y Santiago del Estero se encuentra el ex Hotel Majestic, un edificio de gran riqueza histórica que supo ser uno de los mejores de su época. En este video vamos a hacer un pequeño recorrido desde su concepción como proyecto hasta el día de hoy. El Hotel Majestic fue construido entre los años 1905 y 1906. Supo ser uno de los hoteles más lujosos e importantes de su época. En este hotel se hospedaron grandes eminencias de la historia, como así el arquitecto suizo Le Corbusier y el escritor francés Saint-Exupéry, que es el escritor del libro El Principito. En aquellas escalinatas se encontraron estas dos grandes personalidades de la historia, y gracias a que se hospedaron en este hotel, los dos se encontraron y pudieron hacer esos grandes vuelos de pájaro donde Le Corbusier pudo tomar esas fotografías aéreas. Si bien muchos conocemos al edificio por su función de hotel, el destino inicial de este iba a ser uno muy distinto. El edificio fue proyectado como sede de la Caja Mutua de Pensiones, una entidad financiera fundada en 1901 que tenía más de 40.000 afiliados. Esta se encargaba de transferir fondos de pensiones y administrarlos entre distintos países. Era principalmente utilizada por asalariados argentinos, españoles e italianos. En planta baja, el edificio iba a alojar las oficinas y administración de la Caja Mutua de Pensiones, mientras que en los pisos superiores iban a contar con departamentos de alquiler. Es por esto que el edificio requería tener un aspecto de una entidad financiera, y en la cúpula se había proyectado poner el logo de esta, que era un sol radiante. Sin embargo, en 1908 sufrió una refuncionalización y se inaugura finalmente en 1909 con los festejos del centenario. El edificio concebido por Benedetti y Colivadino fue un fiel reflejo de la época, tanto en cuestiones socioeconómicas, que reflejaban una Argentina próspera, como en cuestiones arquitectónicas, dejando ver con claridad las corrientes de la época. Dejando atrás la llamada arquitectura del 80, notable por sus rimbombantes usos del ornamento y proporciones, el Hotel Majestic fue diseñado con conceptos mucho más academicistas, una corriente que comienza a tener vigencia a principios del siglo XIX y que en el hotel se expresa con el uso de la composición, siguiendo diligentemente los postulados de Guadet, lo que resulta evidente en el uso de las simetrías y los ejes axiales, notablemente enfatizados por el emplazamiento en esquina. Si bien el edificio tenía fuertes características academicistas, era también ecléctico debido al uso de ornamentos de distintos estilos anteriores. Recordemos que el academicismo se centraba en la composición, es decir, en la sumatoria de los objetos y sus proporciones, mientras que el estilo del edificio quedaba librado a gusto del proyectista. Con la llegada del siglo XIX se multiplicó el uso de la mansarda. La exuberancia del 80 se convirtió en mesura, y esto puede evidenciarse en los ornamentos de la fachada que este hotel alguna vez supo portar. Este fastuoso edificio terminó en condiciones menos favorables. Hacia el año 1924, la Caja Mutua de Pensiones solicitó un crédito hipotecario que no logró pagar, y como consecuencia de esto, el hotel pasó a manos estatales en el año 1931. Allí se instaló la Dirección General de Impuestos, que desde el año 1991 es la AFIP. A partir del pasaje de manos privadas a manos estatales, el ex hotel comienza un notable declive edilicio. Al cabo de pocos años, tras convertirse en Dirección General de Impuestos, el edificio sufrió el desprendimiento de uno de sus balcones, que terminó con la vida de 2 personas. A raíz de esto y del notable costo que implicaba el mantenimiento de las molduras, se decidió plancharlo, es decir, se lo privó de sus ornamentos con el fin de ahorrar costos y evitar futuros accidentes. Su declive comienza aquí, pero no se detiene en este punto. Si bien el interior no fue planchado, también sufrió modificaciones. La claraboya vidriada del 7º piso, que permitía la iluminación cenital natural, fue desmantelada. La cúpula de tejas de pizarra fue reemplazada por hormigón armado. Las modificaciones no terminan ahí, ya que las habitaciones fueron transformadas en oficinas, siendo la habitación del primer piso orientada sobre calle Rivadavia y Santiago del Estero, que es donde estamos ubicados actualmente, fue asignada al director general. Y esta habitación fue una de las que tiene particular relevancia, ya que se hospedó el bailarín ruso Balav Nijinsky. Además, en la planta baja, donde estaba ubicada la confitería, se abrió la oficina de informes, y en el Roof Garden, que fue uno de los lugares privilegiados para observar el cometa Halley en 1910, se realizaron reformas precarias y de poco nivel constructivo. En el año 2007 se lanzó un concurso para la restauración del edificio, siendo ganador el estudio de Vicario Meos.
Tras una exhaustiva recopilación de información y meticulosos relevamientos, el estudio propuso la reestructuración del programa, añadiéndole usos mixtos, la recuperación de las materialidades originales en el interior del edificio, una restauración de las recobas, el cambio de la cúpula de hormigón por una nueva de estructura metálica y vidrio, la recuperación del roof garden, así como una pasarela de acero corten para complementar esto último. Lamentablemente en el año 2008 el proyecto fue cancelado por el gobierno nacional, dejando el edificio en estado de abandono hasta el día de hoy. Conclusión. Nuestra investigación nos permitió tomar una postura respecto de los interrogantes planteados inicialmente. Cuando nos preguntamos si estos hechos representan una pérdida de patrimonio o un reflejo de la adecuación al tiempo, encontramos la respuesta en la comparativa del accionar del Estado y la propuesta realizada por el estudio Vicario Meos. Si bien las intervenciones originales tenían un fin práctico y respondían a una necesidad real, este pragmatismo no fue acompañado por la comprensión, consideración y cuidados hacia el edificio, habiéndose realizado una serie de intervenciones que terminaron por dañar su fachada, pudiéndose haber intervenido con mayor sensibilidad, permitiendo que se adecue a las necesidades vigentes sin incurrir en un daño severo. Más aún, el descuido y la desidia por parte del Estado en el tratamiento del interior es inexcusable, y en ello encontramos un grave accionar que, a nuestro parecer, debe ser duramente cuestionado.